en las naciones de la tierra. Bienvenido, amado, la plataforma es tuya. Bendiciones desde Tampico. ¿Sí me escucha bien, apóstol? Sí, muy bien. Excelente. Gracias por la invitación. Me siento afortunado de llegar unos minutos antes y poder escuchar al profeta Jonathan de una palabra pero tan precisa, tan certera, tan fundamentada, que tiene mucho que ver con no solamente con poder fluir en el don, sino que hay algo bien importante en lo profético y es la sabiduría para poder gestionar el don. Sí, porque uno puede fluir en la dimensión profética, pero es necesario la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder gestionar aquello que es perfecto, que carga un barro que es imperfecto como es nosotros. Hoy, bendiciones a todos. Hoy me toca hablar un tema, muy propicio para todos aquellos instrumentos proféticos, todos aquellos que están funcionando en la oficina profética o están funcionando, o los dones que ellos cargan, el espíritu, inclusive el espíritu de la casa en particular, está, en una dimensión profética. Quiero hablar acerca de la intimidad del profeta con Dios. Y bueno, pues hago una declaración rápida. Padre, bendice este tiempo, esta hora, Señor, que está corriendo, que esta sea una hora de mucha iluminación, de una dimensión de comprensión y de entendimiento en el concepto de la intimidad, y que esto pueda establecerse no solamente en las mentes, sino en el espíritu de cada persona, cada apóstol, profeta, maestro, evangelista, cada líder que está disponiendo su tiempo para este momento. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la intimidad del profeta con Dios es importante porque vamos a partir de la primera premisa. Vamos a partir de la primera premisa, que es que sin intimidad, usted y yo no vamos a tener ni influencia ni fluidez. Influencia y fluidez es importante para aquellos que están caminando proféticamente. Le abro un panorama. Sin intimidad, sin intimidad, nosotros eh, no podemos establecer autoridad. Esto quiere decir que la intimidad es la base de toda autoridad, ¿sí? La autoridad es el poder que Dios nos ha dado a ti y a mí para poder ejercer dominio. Desde el principio del Génesis, Dios le dio autoridad a Adán. Adán es un ser profético por naturaleza y Dios le dio autoridad para poder ejercer dominio sobre toda la tierra. Pero nota que se percibe y se puede leer entre líneas que hay una relación de intimidad constantemente, porque el Señor venía al aire del día. Sí, había un tiempo en el día, había una hora señalada donde Adán y Dios tenían relación, tenían comunión, ¿sí? Y, y todo ese desarrollo de asignación de dominio y de gobierno venía a través de intimidad. Eh, Cuando nosotros estamos caminando con intimidad, usted va a tener dos cosas que he señalado. Usted va a tener, por una parte, la influencia. ¿Qué es la influencia? La influencia, este, es la capacidad que Dios le ha dado para que usted impacte en el territorio que Dios le ha asignado. Ese impactar en el territorio no solamente tiene que ver con una delimitación geográfica, sino que también tiene que ver con todo aquello que está en esa
línea circundante que encierra donde Dios lo ha asignado. Esa línea circundante que encierra donde Dios lo ha asignado tiene relación con todo lo que hay dentro, que es personas, que es las temporadas de esas personas, sus destinos, los recursos, toda la tierra y todo lo que se encuentra dentro de ese perímetro. Eso es influencia, se refiere a la capacidad para usted impactar en un territorio. Por otro lado, la intimidad también produce fluidez. ¿Qué es la fluidez? Mientras que influencia es la capacidad que usted tiene para poder impactar un territorio y juntamente todo lo que hay dentro, personas y todo lo que hay, la fluidez se refiere a esa habilidad para desarrollar efectivamente todos los dones que cargas dentro, para desarrollar efectivamente toda esa carga operacional, toda esa carga herramental que Dios lo ha provisto a usted, todo ese depósito que usted pueda desarrollarlo efectivamente para el propósito por causa de la influencia que tú cargas, ¿sí? Entonces, resumimos rápido, influencia se refiere a la capacidad para impactar su territorio, y la fluidez es esa habilidad para desarrollar efectivamente los dones que Dios te ha dado. Entonces, partimos primero que la intimidad, la intimidad, quiero establecerlo bien en tu espíritu, la intimidad es la base de toda autoridad. No se puede ejercer autoridad correcta. La autoridad, cuando usted tiene intimidad, usted la va a ejercer para edificación. Cuando no hay intimidad, los que no tienen intimidad, tarde o temprano, aunque tengan dones, aunque tengan herramientas, habilidades espirituales, pero cuando no hay intimidad, aquellas personas, aquellas personas terminarán convirtiéndose en tiranos. Esto quiere decir ejerciendo la autoridad por la fuerza y no por consecuencia de una relación con Dios. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque puede haber ungidos que no tengan intimidad o que la estén perdiendo, y que tengamos en el campamento ungidos tiranos en vez de tener ungidos edificando, ¿sí? Eso es importante para poder establecerlo. Entonces, intimidad con Dios es esa relación que tú y yo cultivamos con Dios en secreto. Vamos a leer más adelante lo que Jesús dijo: mas tú, cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, intimidad con Dios es esa relación que usted cultiva en lo secreto, donde nadie lo ve. O sea, una cosa es poder tener una oración corporativa, una cosa es poder tener un altar familiar, pero otra muy diferente es que usted tenga una relación de intimidad propia, usted y el Señor, en el secreto. Cualquier ministerio profético, y eso no solamente en la cuestión profética, pero bueno, esta es la línea que tenemos para esta escuela, pero esto lo hablamos desde el ministerio quíntuple y desde cualquier asignación en cualquiera de los 7 montes donde Dios te haya dado influencia: en el monte de los negocios, en el monte del arte, en el monte de las comunicaciones, en cualquiera de los montes donde una persona haya sido establecida, se requiere intimidad. ¿Para qué? Para poder ejercer autoridad efectiva en el territorio y en el lugar que ha sido asignado. Por lo tanto, poder ejercer influencia y poder tener fluidez, ¿sí? Fluidez. Ahora, Juan 15:5 dice: yo soy la vid. Jesús dice algo interesante: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esto ya es un principio de autoridad, un principio de relación. Yo soy la vid, o sea, y vosotros son los pámpanos. O sea, en otras palabras, yo soy la fuente y tú eres el resultado
de estar conectado con esa fuente. Y dice aquí la escritura, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Sin una comunión profunda, sin una relación con Dios, sin un estar conectados con Él en el día a día, nuestras palabras carecerán de influencia y nuestro servicio carecerá de fluidez. O sea, lo que nosotros hablemos al mundo espiritual para tener la intención de materializarlo en nuestro mundo natural, carecerá de influencia, porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para que por medio de la autoridad que nos ha sido entregada, nosotros, usando el vehículo de la intimidad, podamos ejercer influencia. ¿Y cuál es el primer vehículo de influencia? Nuestras palabras. Cuando no hay comunión profunda, nuestras palabras carecerán de influencia y por consiguiente, nuestro servicio, lo que nosotros hacemos operacionalmente para el reino, carecerá, carecerá de fluidez. Sí, carecerá de fluidez. Entonces, la influencia se refiere al impacto y a la autoridad que yo tengo a través de lo que yo hablo. ¿Sí? Para los proféticos, para los que caminan en una oficina profética, en una dimensión profética, o los que están dentro de una casa con un espíritu de profético, una carga profética, ellos tienen que entender que la influencia se refiere al impacto y a la autoridad que tengan sus palabras, pero sin intimidad. Las palabras que ellos hablen, lo que ellos profeticen, lo que ellos declaren, no tendrá impacto y autoridad si no hay intimidad. La fluidez, como lo decía anteriormente, se refiere a esa operación que Dios te ha dado a través de los dones bajo la unción del Espíritu. Mira, un texto muy interesante en Jeremías 23:18, en una versión en NBB. Dice lo siguiente, Jeremías 23:18, pero puede nombrar siquiera a uno de estos profetas que tengan tanta intimidad con el Señor, que oiga lo que dice. ¿Se ha preocupado siquiera uno de ellos en escuchar? Lo vuelvo a decir otra vez, Jeremías 23:18. Aquí es un cuestionamiento directo de Dios con aquellos supuestos profetas que lideraban en ese tiempo. Jeremías como voz profética activa, como una voz profética que está teniendo una relación con Dios. Él está hablando por el Espíritu y dice en una pregunta, ¿pueden nombrar siquiera uno de estos profetas que tenga tanta intimidad con el Señor que oiga lo que dice? Porque en aquel tiempo estaban profetizando paz, paz, paz. Estaban dando un mensaje diferente a, a la intención del corazón del Padre. Y Jeremías estaba trayendo un mensaje de reprensión, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volver al corazón y a los lineamientos de Dios. Entonces dice Jeremías 23:18, puede nombrar siquiera uno de estos profetas que tenga tanta intimidad con el Señor, que oiga lo que dice. ¿Se ha preocupado siquiera uno de ellos en escuchar? La pregunta aquí es, ¿estamos buscando en lo secreto antes de hablar en su nombre? Porque de pronto cuando el profeta pierde la intimidad con Dios, puede adelantarse a estar hablando en nombre de Dios sin haber buscado en lo secreto de él, ¿sí? O sea, lo que potencializa lo que Dios ha colocado, no somos lo que somos por lo que cargamos, somos lo que somos por con quién nos relacionamos. O sea, nuestra naturaleza profética no vienen de los dones proféticos que hemos recibido.
sino que esta naturaleza profética viene, viene de la relación con quien nosotros nos conectamos. ¿Sí? Lo voy a volver a decir. Nuestra naturaleza profética no viene de los dones proféticos que cargamos. ¿Sí? Nuestra naturaleza profética viene producto de con quién nosotros nos estamos relacionando. Entonces la pregunta es, ¿estamos buscando en lo secreto primero antes de hablar en su nombre? Porque si estamos buscando en lo secreto, cuando nos toque hablar en su nombre, seremos correctos y seremos precisos y seremos fieles en entregar la carta, el mensaje, de la manera como lo recibimos, poder también manifestarlo y comunicarlo en la tierra. Ahora, eh, hay por lo menos eh, seis, vamos a decirlo así, seis personas en la Biblia que nos modelan este asunto de la intimidad, ¿sí? La intimidad es bien importante porque cuando nosotros cultivamos intimidad, eh, nosotros vamos a poder gestionar contacto, lo que nosotros hemos recibido, los dones que nosotros cargamos. Cuando nosotros no tenemos intimidad, será muy fácil que los profetas cometan atropellos, porque al final de cuentas cargas una autoridad, pero como lo decía hace unos minutos, usted puede ejercer la autoridad para destrucción o puede ejercer la autoridad para edificación. O sea, la autoridad que nosotros cargamos, la carga profética que hay dentro de nosotros y lo que nosotros hablamos puede ser tanto para destruir como para poder construir, para poder traer un incendio que cueste mucho tiempo poder apagarlo, como para poder crear un puente de conexión. Entonces, la intimidad es un bastión, es un pilar determinante en la función efectiva de los profetas de este último tiempo. Y también lo fue de los que nosotros podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Moisés representa, Moisés representa eh, o no, nos enseña la intimidad cara a cara con Dios. O sea, de estos personajes que voy a citar, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos representa una perspectiva, un ver, una comprensión de lo que es intimidad con Dios. Por ejemplo, Moisés representa un aspecto de la intimidad cara a cara con Dios. Por ejemplo, Números 12 del 6 al 8 dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le voy a aparecer en visión, le voy a aparecer en sueños, voy a hablar con él. Pero con mi siervo Moisés no va a ser así. Él ha sido fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjate, aquí hay algo bien interesante. O sea, quiere decir que hay los que cargan proféticamente o los que se están moviendo proféticamente, hay dimensiones de resolución. O sea, hay dimensiones de claridad, hay dimensiones de luz. Aquí dice la escritura, dice que para los profetas Dios les iba a hablar en visión, en sueños, iba a hablar con ellos, les iba a revelar cosas, pero no así me hicieron Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, hay algo que Moisés cultivó en relación con Dios, había una fidelidad, y esto lo distinguía del resto, ¿sí? Lo distinguía del resto, porque dice, cara a cara hablaré con él. O sea,
Con los demás, con sueños, con visiones, yo les voy a revelar asuntos, les voy a revelar propósitos, les voy a revelar destinos, les voy a dar palabra para aperturar tiempos, para romper atmósferas, para establecer nuevas atmósferas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con Moisés, voy a hablar con él cara a cara. Y cara a cara significa, cara a cara es un principio de intimidad. Cara a cara significa una comunicación directa. Cara a cara significa una comunicación abierta. Cara a cara significa una comunicación sincera. O sea, Dios podía tener con Moisés un cara a cara y Moisés podía tener el distinguido privilegio de vivir una relación de intimidad modo cara a cara porque él era fiel en toda la casa. O sea, no había un punto en el área en que Moisés administraba en el que hubiera algo que decir en contra de él, porque Moisés era irreprensible en toda la casa. Y eso de ser irreprensible le permitía o creaba las condiciones para que tanto Dios como Moisés pudieran tener una comunicación directa, una comunicación abierta y una comunicación sincera. Cara a cara significa sin censura. O sea, esto quiere decir, no censuramos nada delante de la presencia de Dios, sino que venimos tal cual somos. Venimos en lo que somos, en lo que hay en nuestro corazón. Un cara a cara quiere decir una relación sin barreras, una relación sin barreras, una relación donde nosotros concedemos voluntariamente que Dios trabaje en toda nuestra vida y que Dios obre a plenitud en nuestra vida sin censura y sin barreras, sin condiciones. Entonces, esto quiere decir que la intimidad de Moisés, esto es algo bien interesante para aquellos que estamos preparando una siguiente generación. La intimidad de Moisés modeló a Josué para que conquistara la tierra. O sea, Moisés modeló una forma de intimidad y mientras que él estaba con Dios, había un Josué a la puerta. Había un Josué siendo modelado de la intimidad de Moisés y cuando, como vemos en Josué 1, cuando Dios le habla a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora te toca a ti. O sea, tú has estado en contacto, tú has comenzado a conocer de intimidad. Tú estabas a la puerta del tabernáculo mientras mi Moisés pasaba un cara a cara conmigo. Entonces, ¿qué pasó? La intimidad modeló a la siguiente generación para que ésta se convirtiera en conquistadores. Entonces, esto es un beneficio bien poderoso para cada congregación, ¿sí? Cuando tú tienes intimidad, tú estás modelando y en ese modelar estás preparando en intimidad que los siguientes Josué se queden a la puerta esperando el turno para que esa generación conquiste, llegue y alcance donde tú no pudiste llegar. Muy bien, entonces, si deseamos fluir sobre otros, necesitamos intimidad con Dios. Si, si deseamos influir sobre otros, necesitamos intimidad con Dios. Donde no hay intimidad, usted no puede influir. Donde no hay intimidad, las personas o los que estén en autoridad, donde no hay intimidad, manipularán, controlarán, ejercerán dominio por la fuerza, se convertirán en dictadores, serán tiranos en su operación. Pero donde hay intimidad, usted va a influir saludablemente sobre otros y eso va a ser poderoso. Dos, el siguiente personaje es Elías. En Elías podemos ver cómo podemos tener un encuentro con el silencio de Dios. Y hay mucho acerca de Elías que nos llevaríamos todo este tiempo, pero quiero pasar rápido citar algunas premisas rápidas, algún contexto rápido. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19, ¿sí? Eh, nosotros podemos ver una serie de acontecimientos
en la asignación del profeta para esa hora, para esa temporada. En Primera de Reyes 19, Elías tiene una gran victoria en el Monte Carmelo. Sí, tiene una gran victoria en el Monte Carmelo. Pero después de esa gran victoria, es amenazado por Jezabel, le es entregada una carta de Jezabel. Usted sabe la historia. Elías lo primero que hace fue en una de las ciudades dejar a su criado, ¿sí? Dejar a su criado, llegar a un desierto, orar a Dios y decir, Señor, mátame, que no soy, que no soy mejor que mis padres, entra en una depresión profunda y, y vemos que en la historia de acontecimientos, cómo Dios está protegiendo su propósito, le envía un ángel 2 ocasiones en ese mismo día, podemos suponer, el ángel lo fortalece. Elías camina por 40 días, 40 noches hasta el monte de Oreb, o sea, estando en el Carmelo, el Carmelo representa el día de confrontación, pero el día en el que eres confrontado, Dios te da la victoria. Carmelo es el monte donde se manifiesta quién eres tú, ¿sí? Pero Oreb es el monte donde Dios manifiesta quién es Él y lo lleva hasta Oreb. Allí llega a una cueva y tiene un encuentro con manifestaciones divinas, con señales divinas. Ve un viento, ve un terremoto, ve un fuego, pero detrás de todas esas cosas que estaban generando ruido, que estaban generando estruendo, que venían de parte de Dios, pero detrás de todo hay un silbido apacible. Hay un silbido apacible. No son estas cosas, el estruendo, el fuego, el viento, no son estas cosas que de pronto, que vienen de parte de Dios, que son señales de Dios. Por ejemplo, el aceite, el oro, las piedras preciosas, las manifestaciones, los milagros, las sanidades, las cosas impresionantes de Dios que nos generan tanto asombro, pero que si somos pacientes en medio de todo lo que está, en medio de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, si somos pacientes, vamos a poder eh, conectarnos con el silbido apacible de Dios. Cuando, ¿sabes? Elías en Carmelo tiene una victoria grande, desestabiliza y desarticuliza todo el sistema de gobierno profético de Jezabel. O sea, si lo viéramos como partida de ajedrez, Elías, por el poder de Dios, mató a todos los peones, mató a todas las torres, mató a todos los alfiles y solamente se quedó el rey y la reina. O sea, en un jaque mate casi cantado. Pero vemos que cuando es amenazado, deja a su siervo, se va a un desierto, pero cuando llega al monte Oreb, Oreb curiosamente significa desértico, árido. O sea, no es en la intimidad con Dios, no es en el lugar secreto, donde no podemos depender de ningún otro recurso, sino desde de nuestra fuente que es Dios. Porque eso es Oreb. Mientras que en el monte Carmelo se revela el poder que hay en el profeta. En Oreb se revela Dios, se revela quién es Él. En el monte Carmelo es una manifestación del poder, pero en Oreb es una manifestación y una revelación del propósito. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, el propósito de la intimidad con Dios no es el poder. El poder es el resultado de la intimidad con Dios, pero el propósito de la intimidad con Dios es poder conocerlo a Él. Y en el conocerlo somos transformados y en el ser transformados podemos ejercer influencia y podemos tener fluidez. Podemos
impactar nuestro territorio y podemos desarrollar efectivamente lo que Dios nos ha entregado. Entonces, cuando Elías escucha en intimidad el susurro, en el silbido apacible, él recibe unción. Nota esto, él recibe unción que le dijo Dios que llenara su cuerno de aceite, ve y unge. Y ungió a Dios a dos reyes, al de Israel y al de Asiria. Y aparte ungió un profeta, a Eliseo, por sucesor de él. O sea, de estar en el desierto para morirse, un tiempo de intimidad, de intimidad, primero renovó sus fuerzas y le dio óptica profética, le dio claridad para poder entender y comprender que el desierto no era su fin, ni la cueva era la finalidad que él permaneciera, sino que Horeb, la cueva en Horeb, representó un momento, una brecha en el tiempo para Dios renovar a su profeta, para poder devolverle la claridad en el propósito y poder él entender la siguiente asignación o el siguiente movimiento de las piezas en la temporada en la que él estaba entrando. Elías, antes de Horeb, él pensaba que era su temporada final, pero lo que parecía su temporada final, en el tiempo de intimidad se dio cuenta que no era su temporada final, sino que estaba entrando en una turbulencia porque estaba entrando a una nueva temporada, que es una nueva temporada de unción para ungir y para empoderar y para poder impactar sobre dos reinos y pasar la estafeta de la dimensión profética a la siguiente generación. Entonces, ¿qué sucede? En intimidad recibe unción e instrucción. ¿Qué recibe usted cuando se conecta con Dios? Cuando usted cultiva con Dios, usted va a recibir unción para poder seguir teniendo fluidez y recibe instrucción para poder impactar, para poder tener influencia. Necesitamos instrucciones del cielo para poder seguir generando influencia y la unción que se va recargando y se va renovando para seguir funcionando operativamente en el propósito que hemos sido asignados y en la hora en la que Dios nos está llamando. Entonces, la intimidad para Elías le devolvió su fluidez, unge a dos reyes y a un sucesor profético. Samuel es otro personaje donde podemos entender otro aspecto de la intimidad. Samuel nos enseña que podemos aprender cuando oímos a Dios en lo secreto. Tú y yo aprendemos a oír a Dios en lo secreto. Quiere oír a Dios, quiere ser más preciso con lo que habla, tiene que, tiene que aprender a oír a Dios en lo secreto. Quien cultiva intimidad terminará, terminará hablando lo que Dios le compartió en lo secreto. Entonces, Samuel ejemplifica que la intimidad debe iniciar primero antes que la plataforma pública. De pronto en este tiempo puede haber agentes proféticos, agentes de autoridad, ministros que, que en su corazón desean la plataforma pública, porque quizá ellos sienten que cargan algo, que cargan una palabra, que esto y que el otro. Pero aquí hay algo bien importante que esto va a traer balance a nuestras vidas. Y el balance es que sin intimidad usted no puede ejercer saludablemente plataforma pública. Nosotros requerimos primero intimidad, aquí está el orden, primero intimidad con Dios y después plataforma pública. Primero estar en secreto para después gozar las recompensas en público. Primero lo secreto, primero la intimidad.
primero la relación con Dios. Esa es nuestra prioridad, es nuestra primicia para que Dios santifique todo lo restante. La plataforma, la plataforma pública simplemente y debería de ser el resultado de algo primero que se cultivó en lo privado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Primera de Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. ¿Te acuerdas que en los tiempos de Elí ya está viejo, inclusive está pesado, no hay palabra, la palabra escasea y no hay visión con frecuencia? Aparte que Elí dejó que su generación de sus hijos se corrompieran y corrompieran también al pueblo. Pero Dios de tiempo en tiempo levantará voces, porque la tierra no se quedará sin un heraldo, sin un portavoz que fielmente pueda anunciar los asuntos del corazón de Dios y las agendas de Dios para la tierra. Entonces, en ese tiempo, Dios habla una vez, dos veces, tres veces. Elí le dice a Samuel, si te habla otra vez, contesta. Y él contestó como dice aquí la escritura. Entonces Samuel dijo, primera de Samuel 3:10, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Después de este momento, Dios le entrega un mensaje preciso a Samuel acerca de Elí y los días posteriores para Israel, y le entrega muchos mensajes más. De hecho, la escritura dice que en los días de Samuel, Dios no permitió que ninguna palabra que saliera de la boca de Samuel cayera en tierra. Toda palabra que Samuel hablaba era toda palabra que Dios prosperaba y que Dios respaldaba. Porque el secreto de la prosperidad de lo que tú hablas, el secreto del éxito de las palabras que tú hablas, no radica, no radica por lo que tú eres, no porque tú eres profeta. Dios respalda tus palabras. El profeta no es un título, el profeta es una oficina. Lo que respalda, lo que le da éxito a tus palabras, lo que le da respaldo a tus palabras, lo que le da prosperidad a tus palabras, es la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el secreto de lo profético simplemente es repetir lo que en lo privado nosotros escuchamos. Eso es el secreto de lo profético. El secreto de lo profético, la esencia profética, solamente es repetir, es repetir. La esencia profética es repetir lo que en secreto usted escuchó, porque usted no está hablando por su propia cuenta. Pero para nosotros poder ser precisos en lo que nosotros hablamos, tenemos que ser intencionales en lo privado con Dios. Cuando tú y yo somos intencionales en lo privado con Dios, seremos precisos. La precisión óptica, la precisión auditiva del profeta será agudizada tanto que solamente será tan fiel por el hecho de solamente comunicar, ni añadir ni decrecer, sino con tan solamente comunicar lo que sus oídos y sus ojos vieron en lo secreto, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando de Samuel es que su autoridad como profeta no estaba, su autoridad como profeta no estaba en la función en sí, sino más bien en escuchar a Dios. Entonces, mientras que no había intimidad, la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Cuando Samuel, porque Samuel representa a un hombre en un tiempo donde no hay intimidad, Samuel representa a un hombre que se atreve a cultivar intimidad con Dios, aunque era un niño, pero él dormía al lado del arca. Entonces Samuel manifestó intimidad
¿Y qué sucedió? Regresó la visión y también la palabra a la tierra. Regresó la visión y regresó la palabra. ¿Sí? Hay un texto ahorita, no recuerdo, pero dice en Proverbios, abre tus ojos para que venga saciedad de pan. ¿Sí? Cuando no hay visión, tarde o temprano terminarás empobreciéndote. Y eso es lo que sucedió en los días de Elí. Vino una pobreza espiritual porque no había una visión y no había una palabra. ¿Sí? Entonces, ningún ministerio serio, estamos hablando de ministerios serios, y sobre todo los proféticos, ningún ministerio serio comienza desde la plataforma, sino desde el silencio de un aposento como lo que vivió Samuel. Cuando no, cuando no hay aposento como en los días de Samuel, entonces los profetas se pervertirán por el aplauso y la aclamación de la gente y perderán lo que estaba comentando el profeta Jonathan en la enseñanza anterior, perderán el ver a Cristo, porque la función profética es llevarte a la persona de Cristo. Esa es la función profética. Eso es algo saludable. Jeremías, Jeremías nos habla de un llamado desde la intimidad y desde la presencia de Dios. Esto es lo que ves en Jeremías. Por ejemplo, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, la vida de Jeremías, que es ese otro personaje, estamos viendo la intimidad desde, estamos creando una comprensión del concepto. La vida de Jeremías enseña que Dios llama y forma a un profeta desde el contexto de la intimidad. Otra vez, la vida de Jeremías nos enseña que Dios llama y forma a un profeta desde el contexto de la intimidad, ¿sí? Podemos ser profetas, pero tenemos que ser claros en el sentido de decir, podemos ser profetas, podemos tener el don profético y no ser formados. Podemos estar funcionando proféticamente y al no ser formados cometer atropellos, en vez de edificar, destruir, en vez de consolar, traer amargura, traer luto, en vez de exhortar y animar, hacer caer el espíritu y abatirlo, abatir el espíritu de una iglesia, abatir el espíritu de una familia, abatir el espíritu de una persona. Entonces, Jeremías enseña que Dios llama y forma a un profeta desde el concepto de la intimidad. O sea, lo que, profeta que estás aquí, lo que tu seguro de vida, tu seguro de asignación, lo que va a mantenerte seguro, lo que va a mantenerte seguro es tu vida de intimidad. Eso es lo que te va a mantener seguro. Si tú estás fluyendo proféticamente, si tú tienes una asignación profética, si fluyes a través de dones proféticos, lo que va a ser un seguro de vida para ti va a ser tu intimidad con Dios. La intimidad con Dios será un lugar de refugio y un lugar de balance para tu fluidez, pero también será un lugar de refugio y de balance para tu influencia. Entonces, la palabra aquí dice, antes que te formase en el vientre te conocí. La palabra te conocí o la palabra conocer, aquí se refiere a una relación estrecha y escogida. Dios nos está llamando a tener una relación estrecha para poder ser formados y entonces poder generar influencia y fluidez efectivamente y saludablemente. Entonces, la influencia y la fluidez de Jeremías estaba en la intimidad. Él impactaba a su generación, impactaba su tiempo desde la intimidad y podía operar correctamente, podía fluir correctamente en su asignación o tener esa fluidez por la intimidad. Entonces, sin intimidad, él era un profeta inseguro, con intimidad.
Él era un profeta seguro, era un profeta confiable para el cielo, para la hora que estaba viviendo su generación. Entonces, el ministerio de Jeremías nos desafía a valorar la intimidad. Escucha bien, porque esto es importante. El ministerio de Jeremías nos desafía a valorar la intimidad por encima del mensaje mismo. Cargas una palabra para alguien, cargas una revelación para alguien, para una iglesia, para una generación, para un tiempo, para una temporada, pero nunca el mensaje estará por encima de la intimidad, porque lo que nos hace poder comunicar algo preciso y comunicarlo con la sabiduría y la inteligencia precisa es la intimidad, la intimidad. Ezequiel, Ezequiel nos enseña que las palabras de Dios deben ser ingeridas en lo secreto. ¿Sí? Ezequiel nos enseña que las palabras de Dios deben ser ingeridas en lo secreto. Ezequiel 13, del 1 al 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Come este rollo y habla a la casa de Israel. Quiero hacer énfasis otra vez. Come este rollo y entonces habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Aquí hay un principio rápido y seguimos porque el tiempo está corriendo. La intimidad precede al hablar proféticamente. La intimidad precede a lo profético. Lo profético tiene que ver con todo aquello que yo comunico por lo que veo y por lo que escucho. Pero todo eso, por lo que veo y por lo que escucho, todo eso, lo que precede de eso o lo que está antes que eso, es intimidad. O sea, en intimidad usted y yo digerimos lo que en público vamos a hablar. Va otra vez. En intimidad, en intimidad usted y yo digerimos lo que nosotros en público vamos a hablar. En intimidad nosotros las palabras que recibimos, las impresiones que recibimos, las visiones que recibimos, las vamos digiriendo en nuestro espíritu para que nosotros en lo público podamos ejercer influencia y ejercer fluidez, podamos impactar de acuerdo a la magnitud que el cielo está esperando, pero ser tan efectivos para poder generar ese impacto. Entonces, puede haber gente que esté entregando cosas que no fueron digeridas en lo secreto y que están causando daño a su generación, daño a la iglesia, daño en el tiempo que están viviendo, porque están compartiendo cosas que sus vidas no están digiriendo porque está faltando intimidad. Cuando yo tengo intimidad, yo digiero lo que el cielo está colocando para una hora, para un tiempo preciso, y una vez digerido en mi espíritu, entonces lo comparto y me vuelvo un agente saludable. Entonces, Ezequiel nos enseña que tenemos que ser discípulos en lo secreto antes de ser portavoces en lo público. Otra vez, Ezequiel nos enseña que tenemos que ser discípulos en lo secreto. Necesitamos ser discípulos en lo secreto. Necesitamos ser discípulos. El discípulo permite ser formado. El discípulo permite ser adiestrado, permite ser corregido. En intimidades aprendemos para aprender. Y lo que no hemos aprendido correctamente, en intimidad lo podemos reaprender. Entonces, tenemos que ser discípulos en lo secreto para ser portavoces fieles y saludables en lo público. Un verdadero vocero de Dios. Escucha esto, un verdadero vocero de Dios primero será un oyente de Dios. Primero será un oyente de Dios, porque hay ministerios proféticos que caen, porque escucharon más la adulación del pueblo que ser, que escuchar la opinión de Dios acerca de sus vidas. ¿Por qué cae Saúl? Digo, este es un ejemplo de un ministerio de rey. Pero ¿por qué cae Saúl? Porque Saúl descuida su intimidad.
Dios le había dado una misión, ve y extermina a Amalek, pero él no extermina, él perdona lo mejor de Amalek porque escuchó la presión del pueblo. Cuando pierdes la intimidad, dejarás la opinión de Dios dejará de perder peso sobre tu vida y la opinión del entorno ejercerá peso sobre ti. Y cuando la opinión del entorno ejerce peso sobre ti, te terminarás corrompiendo y corrompiendo a otros. Y luego por eso vienen los desastres ministeriales, porque no hubo intimidad. Otro más, porque seguimos aquí, me quedan 7 minutos. Bueno, tenemos un modelo por excelencia, el de Jesús. Es el modelo supremo de intimidad. Jesús dependió completamente de la intimidad con el Padre para ejercer influencia y poder en su ministerio. De hecho, hace unos días que estaba en intimidad con Dios, me acordé de varias citas, me acordé en ese momento, el Espíritu Santo las trajo a mi mente, varias citas en las que Jesús se apartaba con Dios. Por ejemplo, aquí tengo unas citas, Marco 1:35, Lucas 5:16, Lucas 6:12, al elegir a los apóstoles. Pero hace unos días estaba acordándome de esos pasajes donde Jesús se aparta. Y entonces vino una impresión a mi espíritu, vino como una palabra de sabiduría, donde el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, cuando caminamos de madrugada, nunca caminarás solo el resto del día. Eso me lo habló hace unos días. Yo creo en un espacio de 4 o 5 días antes. Estaba orando con él y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, ¿por qué habló a mi corazón? Porque esa es una instrucción para mí, porque somos discípulos, tenemos que ser discípulos en lo secreto. Y en lo secreto él nos ayuda, nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos anima, nos enfatiza. Quizá estamos sobre la línea, pero en intimidad Él nos enfatiza como un maestro que está enfatizando, está enfatizando sobre algo. Y él me habló y me dijo, Rodolfo, cuando caminamos de madrugada tú y yo, entonces tú nunca caminarás solo el resto del día. Y esto era lo que pasaba con Jesús. Las cosas se preparaban no a la hora que comenzaba su ministerio operacional, sino que las cosas comenzaban a prepararse y comenzaban a ser efectivas cuando él era intencional en su vida de oración. O sea, las cosas comenzaban a suceder no cuando él operaba ministerialmente, sino que ya las cosas ya estaban garantizadas por el tiempo que había pasado con el Padre. Entonces la Biblia dice, Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede hacer nada por sí mismo el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿De dónde venía? ¿Qué era lo que él veía? O sea, todo lo que yo veo hacer del Padre, eso mismo hago. O sea, la intimidad es un vehículo para replicar las cosas que suceden en el cielo comiencen a suceder en la tierra. Jesús no estaba inventando cosas, no estaba improvisando cosas, ¿sí? Jesús solamente estaba replicando lo que él veía y escuchaba en intimidad, eso mismo lo trasladaba en la tierra. O sea, él era un conductor de las cosas que el Padre en su corazón había construido y estaba haciendo sonar. Y entonces Jesús era un puente para que el sonido profético y las cosas que se veían comenzaran a materializarse. Entonces, dice la Biblia, mas tú cuando ores, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nota una cosa, y lo estaba viendo con el apóstol David, ahora que estuvimos en Ecuador, que tuve la fortuna de estar con él ahí en la gira. Dice la Biblia que tu padre que escucha en lo secreto o tu padre que ve en lo secreto. Y lo estábamos viendo ahí en la mesa, ahí en esa noche que llegamos después de ministrar. Vimos que la Biblia dice, no dice tu padre que escucha en lo secreto, dice tu padre que ve en lo secreto. Esto es un principio de intimidad.
O sea, en otras palabras, llegamos a una premisa en esa mesa. No sé si se acuerda, apóstol David, pero llegamos a una premisa de intimidad. Y esta es la premisa. Te quiero ver, o sea, lo que Dios está diciendo bajo el concepto de intimidad es, te quiero ver porque te quiero exponer. O sea, tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, ¿qué es lo que está viendo? Tu vida transparente, tu vida sin censura, tu vida sin barreras. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el rema para esto? Te quiero ver porque te quiero exponer. ¿Y dónde te puedo ver? En intimidad. Apóstol, este, se nos fue el tiempo, no sé si o ya estamos parando aquí. ¿Quiere comentar algo, apóstol David? No, no, sencillamente estoy aquí extasiado. Apóstol. Qué, qué mañana tan provechosa. Profeta, ¿por qué no nos colaboras con una oración sobre este pueblo que ha estado aquí, que han permanecido estas 3 horas escuchando la palabra y estableces a través de una oración de que a partir de hoy seremos un pueblo de intimidad para ser expuestos en lo público? Le damos micrófono al profeta, por favor. Amén. Bendiciones. Bueno, a todos los que estamos aquí, los más de 64 personas o todos los que estamos aquí reunidos, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido que venga una fuerte pasión, un fuego de pasión por la intimidad con Dios. Que venga una fuerte atracción desde el trono de tu gloria, de tu justicia, que venga un fuerte poder de atracción para que los corazones no caminen hacia el lugar secreto, sino que corran desesperados al lugar secreto. Padre, pon una desesperación santa, pon una desesperación fuera de control de esta tierra, una desesperación por ir al lugar secreto, una desesperación por desear conocerte más, una desesperación por ver tu rostro, por ir a tu rostro y no a tus manos, una desesperación de ir no por lo que tú nos puedes dar, sino por poder conocerte más. Y yo te pido, Señor, que se establezca el concepto de intimidad de una manera y una magnitud como nunca en otro tiempo se pudo haber manifestado, para que nosotros podamos tener la influencia que se requiere en estos días decisivos y tener la fluidez para poder desarrollar operacionalmente por el Espíritu todo el depósito de unción, de presencia, de gloria, de dones, de herramientas y de habilidades sobrenaturales que tú has provisto a tus profetas y a todos los agentes de vanguardia que están en esta sala. Señor, yo te pido, Señor, por el Espíritu, que venga un llamado desesperado a la vida de oración, a la vida de intimidad, para que nosotros podamos dar a luz en los tiempos señalados y precisos toda la carga y todo el propósito que hay en tu corazón, que la tierra necesita ver, que la tierra está anhelando. Señor, que venga un llamado poderoso y que podamos, Señor, abrazar este concepto que tú nos estás hablando en nuestro corazón. Te quiero ver porque te quiero exponer. Hoy profetizo que entras en los siguientes 21 días a una Correcto. temporada de exposición.
a una temporada donde todo lo que yo he visto de ti en lo secreto lo voy a exponer a través de ti en lo público para que todos se den cuenta quién soy yo en tu vida privada. Es lo que dice el Señor y damos gracias en esta hora en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición, amado, lo que estamos recibiendo. Me siento tan lleno, tan satisfecho. ¿Qué te parece si tomamos 30 segundos muy intensos para orar por Israel? Mucho pueblo de Dios está tan errado con respecto a Israel que estoy sorprendido. Y les voy a decir algo muy contundente. Si la nación de Israel no existiera en este momento, habría una cantidad de profecías que no se pudieran cumplir. Por la existencia de ese pueblo hay profecías que se están cumpliendo. Y eso me lo decía el Señor ayer, que muchos son contrarios a la existencia de la nación de Israel. Y sé que necesitan a Jesús, necesitan al Mesías, pero el solo hecho de que existan le da cumplimiento a otras profecías que van unidas a su existencia. Y por esa razón debemos orar por ese pueblo. Ahorita mismo han logrado penetrar ese don que ellos tienen, y quiero que intervengamos como pueblo profético para declarar que son protegidos, porque creo que el hecho de nosotros orar y bendecir esa nación nos trae bendición a nosotros, créalo usted o no lo crea. No soy judaizante, pero sí entiendo los moveres proféticos y entiendo lo que Dios está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo Padre, me uno gracias. con cada uno de aquellos que tienen noción y están parados en la verdad de que ese pueblo es la niña de tus ojos, que tú no te has olvidado de Israel con todo y que tienes tu corazón puesto en tu iglesia, porque son dos pueblos que corren paralelamente, la iglesia e Israel. Pero es nuestro deber como iglesia genuina de Jesucristo lanzar bendiciones, lanzar protección, lanzar propósitos sobre ellos en el nombre de Jesús. Y declaramos que tú les das sabiduría, tú les das inteligencia para poder frenar, Padre Celestial, ese sistema que quiere barrerlos y borrarlos, porque el mismo enemigo que los quiere borrar a ellos, nos quiere borrar a nosotros también del mapa, pero seremos preservados por tu potencia divina, tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, amados, se les ama, bendiciones. Gracias, profetas, gracias por la palabra impartida. Estoy rebosando, estoy lleno de la presencia de Dios por ser sobresaturados en este hermoso día por la palabra. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús.